Oremos. Amado Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo, que iluminó la mente de los profetas en algún momento y consignó por escrito estos mensajes, sea quien ahora ilumine nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra. Que al estudiar, Señor, podamos ser bendecidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, aprendimos que el contexto cultural de las Escrituras y el tiempo en el que estos mensajes fueron registrados en la Biblia es muy antiguo. De los tiempos del Nuevo Testamento, que es el último, estamos a 2000 años. Y del tiempo cuando se empezó a escribir el Antiguo, estamos a 4500 años. Así que tenemos un escrito muy antiguo en nuestras manos y cuando lo leemos no podemos ir a la ligera. Tenemos que estar conscientes de que habrán palabras, frases, expresiones, historias, narraciones, eventos que hacen que uno se pregunte por qué eso se dice así, por qué ocurrió de esa manera, qué significaba eso, y a veces nos preguntamos por qué los antiguos eran a veces como tan agresivos, tan salvajes. Alguna gente lo ve así. Algunos se preguntan también por qué algunas medidas eran tan extremas y por qué también muchas de las enseñanzas necesitan ser como descodificadas. Y nos enfrentamos con toda esa realidad en el texto bíblico. Por lo tanto, cuando estudiamos la Biblia debemos recordar que debemos construir puentes desde nuestro tiempo al tiempo del escritor bíblico. Y eso requiere que tratemos de entender lo que allí se escribió. Aprendimos que Jesús no usó las parábolas para ilustrar doctrinas o enseñanza que él estaba dando. No, lo que aprendimos fue que la parábola misma lleva la enseñanza que Cristo está transmitiendo. ¿Recuerdan eso? Nosotros somos los que utilizamos un método diferente para enseñar, muy abstracto. Requiere mucha reflexión, mucho pensamiento, ideas complejas. Pero Cristo está presentando verdades profundísimas. Él llamó en Mateo 13 los misterios del reino. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Cristo los misterios del reino, las verdades fundamentales del reino, la está comunicando a través de historias? La pregunta de los discípulos no es tonta. ¿Por qué tú les enseñas en parábolas? ¿No sería mucho más fácil que tú hables de una manera que ellos puedan comprender y que también nosotros comprendamos y no tengamos que preguntarte? Luego también volveremos a ver por qué Jesús dijo que lo hacía. Ustedes recuerdan que el término parábola es una palabra compuesta. ¿Cuál es la primera parte de la palabra? Para. Esa preposición significa al lado de. Y el verbo volé, que significa arrojar. Entonces, una parábola es una ilustración arrojada junto a una enseñanza. ¿Me están siguiendo? Así que Cristo le enseñó muchas cosas y dice que estaba abriendo ante ellos los misterios del reino y arrojó su mensaje. Como el sembrador salió a sembrar, tiró la buena semilla y una cayó en un terreno, otro cayó en otro y otro cayó en otro. Y luego, ¿qué significa que cayó en este terreno? ¿Qué significa que cayó en aquel? Entonces, Cristo pudo explicar y decir, miren, yo voy a tener hoy una enseñanza, pero al final yo sé que aquí van a haber por lo menos 4 tipos de decisiones. Pero Cristo no lo explicó así. Cristo puso una ilustración y en la ilustración habló de 4 terrenos y 4 resultados finales, de acuerdo al terreno. Y eso hace que la gente se pregunte cosas. Pero Cristo después explica de manera que cada cosa, el sembrador es el Hijo del Hombre. La semilla es la palabra. Y este tipo de terreno representa una clase de persona. Pero es interesante
que en esa parábola, en esa narración, Cristo puso al lado de esa historia una verdad del reino. Así que el término gramaticalmente o etimológicamente hablando, como se dice, tiene que ver con el significado de la palabra, denota qué es lo que se está haciendo. Aprendimos que hay muchos significados. Uno de ellos puede ser una comparación. Cristo dice, el reino de los cielos es semejante a, está comparando el reino de los cielos con algo. Entonces, una parábola puede ser una comparación, puede ser breve, puede ser extensa, puede ser real, puede ser ficticia, puede ser verosímil. ¿Recuerdan lo que significa verosímil? Algo que, aunque no es una historia real, parece real y se asemeja de mucho a lo real. Por ejemplo, es probable que el relato del buen samaritano fuera una historia real que Jesús conociera y la utilizara para hacer una ilustración. Pero puede también que Cristo tomara esa ilustración de una idea que él tenía de cosas que pasan comúnmente en los caminos. Tú sales para tu casa y es de noche, pero antes de llegar a tu casa te puede ocurrir algo. Entonces, puede que yo el miércoles que venga haga una historia de algo que pudo pasarle a un miembro de iglesia. No doy su nombre, nadie sabe quién es. Pero yo estoy imaginando algo que le pasó. Y con eso doy una lección. Puede que no sea cierto, pero eso es algo que puede ocurrir, de manera que eso es verosímil. Es creíble lo que significa. Es creíble. Entonces, un enigma, un adagio, un enigma es bueno, porque cuando hablamos de un enigma es algo que hay que descifrar. Y de igual manera, los misterios también hay que descifrarlo. Así que si Cristo enseña los misterios del reino a través de estas historias, yo le decía a ustedes que aunque son historias, se deben tomar muy en serio. Muy en serio. ¿Por qué? Porque esas historias llevan junto a ella las verdades del reino de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuántas parábolas hay? Unos dicen más de 60. Otros dicen ni siquiera hay 30. Pero estuvimos hablando de un número promedio. ¿Recuerdan ese número? 40. Pero dijimos que no es posible determinar cuántas parábolas finalmente hay, porque lo que para algunos intérpretes un relato es una parábola, para otros no lo es. No lo es. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Yo se la mencioné. Para nosotros es una parábola. Por lo tanto, no la interpretamos literalmente. No creemos que cuando el Lázaro murió, su alma fue al cielo. Ni creemos que cuando el rico murió, su alma se fue al infierno. Creemos que Cristo está utilizando un cuento tradicional que era familiar para ellos para ilustrar una verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Recuerdan eso? Que si permitimos que esta vida termine y no tomamos la decisión correcta, después que termine, no hay nada que hacer. De manera que esa es la enseñanza que Cristo está transmitiendo a través de esa parábola. Muchos dicen, pero que no le llama parábola. Bueno, pero que a muchísimas otras no se le llama parábola tampoco. Por lo tanto, no tiene que llamarle parábola para que lo sea. La narración misma te dice a ti que está haciendo una ilustración, una historia que no es real. Entonces, ¿por qué Jesús enseñó en parábola? Estuvimos tratando de descubrir por qué lo hizo y aprendimos que una razón era quizás para que su enseñanza fuera de más fácil acceso, más comprensible, pero también aprendimos que es para que muchos de los que estaban escuchando escucharan y no oyeran, vieran y no vieran realmente, escucharan y no entendieran. Y tú dices, pero como que tiene un propósito negativo. Pero miren, hay un caso que me gustaría compartirlo con ustedes que está en Mateo 21:34, cuando Jesús puso la parábola de los siervos que se adueñaron de la viña del Señor. ¿Recuerdan eso? Y en la parábola, esa la vamos a estudiar después. El Señor envió a unos trabajadores y ellos vinieron y lo mataron, lo golpearon.
Después le envió otras personas y vinieron y lo golpearon. En una el señor, el dueño de la viña, dijo, aquí está pasando algo raro. Esta gente como que se ha adueñado de la viña. Déjame enviarle a mi hijo, quizás como es mi hijo, cuando lo vean lo respetarán. Sin embargo, Cristo dice que los labradores malvados dijeron, bueno, ahora viene su hijo, pero como este es el heredero, para que podamos quedarnos definitivamente con todo, vamos a matarlo. Mateo 21:34 dice que cuando Jesús terminó esa parábola, dice el texto, al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que estaba hablando de ellos. Entonces aquí viene lo interesante. ¿Entendían la gente o no entendían? ¿Por qué oyendo no oyen? ¿Por qué viendo no ven? Da la impresión de que Cristo esconde la verdad en una historia e intencionalmente hace que la gente escuche la historia y no pueda descifrar la historia. Esa es la impresión. Bueno, yo hablo en parábola para que ellos viendo no vean y oyendo no entiendan. Bueno, pues parece que Cristo le atribuye una intención de parte de Dios en la que a Dios es precisamente el que se encarga de que nadie entienda nada. Y luego uno se pregunta, ¿y si no entienden, para qué le está dando la historia? Y si le da la historia para que no entiendan, Dios lo que quiere es que la gente se pierda. ¿Me están siguiendo? Es desafiante, es desafiante. Algunos judíos no podían entender no porque Dios le estaba impidiendo que entendieran, sino porque ellos, aunque estaban entendiendo o escuchando el mensaje, no tenían en su corazón la disposición de ajustarse al plan de Dios. Yo se lo voy a ilustrar ahora. Yo estoy leyendo Jeremías, ya se lo he comentado, ¿verdad? Y se lo he comentado varias veces para ver si motivo a alguien a hacerlo también. Pero Jeremías yo lo he leído varias veces, pero lo leo cuando siento que a veces como que vale la pena leerlo por razones que yo necesito. Y yo siempre me pregunto, y ahora yo lo estoy leyendo para ver si yo encuentro a alguien que finalmente dijo, yo te voy a hacer caso a ti. Bueno, pues parece ser que Baruch era el hombre que le hacía caso. Sin embargo, a Baruch Dios le mandó un mensaje. Porque hasta Baruch, que estaba escuchando el mensaje, no es que no estaba dispuesto a entender, era que estaba diciendo, entonces uno está en esto, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Y Dios le dijo a él, ¿tú no ves que mi pueblo está perdiendo todo? Porque yo estoy haciendo que lo pierdan todo. Y tú te estás imaginando que habrá algo para ti. El botín tuyo, es decir, la parte que a ti te toca en medio de todo esto, ¿tú sabes qué es? Tu vida. Eso es lo que hay para ti, le dijo el Señor a Baruch. A través de Jeremías, que es el hombre que a la altura del capítulo 40 y pico está registrando todo lo que Jeremías escribe y dice. Pues miren, cuando Jerusalén finalmente cayó, vamos a ilustrar esta idea de oír y no entender, ver y no ver y no estar viendo. Cayó finalmente Jerusalén y dice que Nabucodonosor le dijo a Nabuzaradán, el capitán de la guardia, el hombre, uno de los hombres más importantes del reino, que tratara bien a Jeremías. Interesante eso, que lo tratara bien. Y que le diera algunas provisiones. Incluso Nabuzaradán le ofreció a Jeremías que viniera con él a Babilonia. Y le dijo, yo te voy a proteger, te voy a cubrir, te voy a proveer todo. Todo estará bien. Pero Jeremías dijo, no, yo me voy a quedar aquí con mi gente. Entonces él dice que le dio algunas provisiones y también un presente. Porque ahí en Jerusalén todo estaba deshecho. Pero como a 14 kilómetros de Jerusalén había otra ciudad donde ellos finalmente se quedaron. En esa ciudad dejaron a un tal Gedalías como gobernante
del grupo de gente que quedó en Jerusalén y en todos los alrededores, que eran la gente más pobre y miserable. Pero cuando se fueron los soldados babilonios con la última deportación, resulta que alguien de los Baales, Baalí le dicen, que eran de los amonitas, de los enemigos, pariente de ellos, porque era un hijo de Amón, era un hijo de Lot. ¿Recuerdan eso? Y de Amón y Moab, moabitas. Salieron de Amón, salieron los amonitas, de Moab salieron los moabitas. Y aunque eran parientes, es decir, primo hermano, vamos a decirlo de esta manera, por tiempo eran enemigos. ¿Y saben lo que ocurrió? Que uno de esos pueblos, llamado Ismael, si mi mente no me falla, planificó matar a Gedalías. Se lo dijeron. Alguien fue, un tal Jonadab, se fue y le dijo: mira, Gedalías, fulano de tal, Ismael, está planificando matarte. Le dijo: no, no te preocupes, él no va a hacer eso. Pasó un poquito de tiempo y le dijo: mira, fulano de tal está planificando matarte. Él le dijo: no le haga caso a eso. Finalmente, él vino donde Gedalías con 12 hombres, estaban comiendo, y cuando estaban comiendo se levantaron de sorpresa y lo mataron. Si era el gobernante que puso Babilonia ahí para que desde esa ciudad gobernara lo que quedaba, ahora ya no hay gobernante. Ahora, Jonadab, que es el que ha estado avisando a Gedalías, viene Jeremías y le dice: Jeremías, consulta a Jehová por nosotros, y lo que Jehová diga, eso vamos a hacer. Jeremías le dice: ok, no hay problema, yo voy a consultar a Jehová, pero óiganme bien, yo no me voy a reservar una palabra. Lo que Jehová me diga, eso es lo que yo le voy a decir a ustedes. Y consulta a Jeremías a Jehová. Dice: 10 días después vino palabra de Jehová a Jeremías. Y le dice: dile a este pueblo que no se vaya como está pensando para Egipto. Porque creyendo que van a escapar de la espada que ha llegado aquí, la espada lo va a alcanzar allá. Y del hambre que hay aquí, ellos creen que van a escapar, pero el hambre lo va a alcanzar allá. ¿Saben por qué? Porque así como Dios castigó a través de Babilonia a Judá, iba a castigar acto seguido a Egipto. Así que si aquí las cosas se acaban de calmar, dejen que las aguas se asienten, los objetos caigan cada uno en su lugar y veamos cómo reconstruimos esto. ¿Y saben algo? Esta gente escucharon el mensaje y dijeron: no vamos a escuchar a Jehová, nos vamos para Egipto. Y para colmo, cuando llegan a Egipto, a 2 ciudades de Egipto, dicen ellos, cuando Jeremías, porque se llevaron a Jeremías con él, Jeremías le dio un mensaje y le dijo: lo que el hambre, la peste y la espada va a venir aquí. Jehová está contra ustedes, porque ustedes siguen aún aquí ofreciendo incienso a los dioses falsos. Ahí en ese contexto es que se menciona la famosa reina de los cielos, de los cielos, la reina de los cielos, esa diosa que era Istar para los caldeos. ¿Y saben algo? Jeremías le da el mensaje y dicen ellos: cuando nosotros ofrecíamos incienso y adorábamos dioses falsos, teníamos paz. Y ahora que no lo hacemos, vino todo sobre nosotros. Oigan qué ironía. Ellos están trastornando la bendición que Dios le dio y se lo atribuyen a los falsos dioses. Dios vuelve y le envía otro mensaje y le dice lo que va a terminar ocurriendo. Y finalmente se quedaron ahí. Incluso la tradición dice que Jeremías finalmente murió en Egipto. Miren, hermanos, esta gente vino a escuchar la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Quería escuchar el mensaje de Dios, sí o no? ¿Vino el mensaje de Dios, sí o no? ¿Aceptaron ellos el mensaje de Dios, sí o no? ¿Era verdad que ellos iban a aceptar el mensaje que Dios estaba diciendo? ¿Que fuera lo que Jehová dijera, lo iban a hacer? No. Ese corazón, esa mente,
estaba decidida a seguir sus caminos. Entonces, ¿para qué Dios le envía el mensaje? ¿No parece como que Dios está perdiendo el tiempo? Eso muestra, primero, la misericordia divina y las oportunidades una tras otra que Dios da. Cuando un ser humano se levante en el juicio y tenga a Dios en su trono y Él esté aquí, fuera de la ciudad de Jerusalén, nadie podrá decir, es que tú dejaste de llamarme, o fue que tú solo me llamaste 2 o 3 veces, o fue que tú solamente hiciste 2 o 3 movimientos, o tú no hablaste lo suficientemente alto, o yo no pude contestarte porque hablaste de una manera que yo no entendí. O sea, nadie podrá poner una excusa. Ustedes recuerdan algo que yo les compartí, una frase, una expresión, una idea, que la palabra que yo os he hablado, ella le juzgarán aquel día. ¿Recuerdan eso? Miren, Dios da su palabra porque esa palabra puede redimir. Y cuando Dios la da, es porque no todo todavía está perdido. Cuando la persona comete el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, que se endureció totalmente, lo que viene es un juicio de destrucción de una vez. O la persona, si sigue viviendo, se queda como Saúl, cada vez de mal en peor, cada vez más hacia abajo. Un hombre que que empieza lleno del Espíritu, siendo conducido por el Espíritu de Dios, termina poseído por el demonio, entrando en contacto con un espíritu demoníaco al final de su vida. Y por eso, en medio de la angustia, decide acabar con su vida. Y finalmente, cuando no puede quitársela, le dice a un soldado que termine de quitársela. Como Judas y como otros tantos. Hermanos, cuando Dios da un mensaje, es porque esa palabra todavía puede redimir a alguien. Pero que quede claro, que si esa palabra no redime a nadie, es la palabra que le juzgará aquel día. Dios le dijo a Ezequiel, ve y háblale a este pueblo. Ellos te van a escuchar, pero ellos no te van a obedecer. Tu mensaje, tu voz para ellos va a ser como el canto de un ruiseñor. Pero no te van a obedecer. Pero una cosa van a saber, que hubo profeta en Israel. ¿Captan el punto? Esos mensajes que aparentemente no logran nada, quien no cambia con ese mensaje lo va a confrontar en el día final. Porque ese mensaje era la palabra de redención. Llegó en el momento de salvación y no fue aprovechado. Entonces, noten por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 6, verso 9 y 10. Isaías capítulo 6, verso 9 y 10. Isaías está mirando a Dios sentado en su trono. Y en el verso 6 dice, voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con una tenaza. Tocó con él sobre mi boca y dijo, he aquí toco tus labios y quito tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sí? No hay pecado, no hay culpa. Después oí voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Desde el cielo, ¿verdad? Entonces respondí, he aquí, envíame a mí. Ok, Dios quiere enviar a alguien al pueblo, porque quiere enviar un mensaje al pueblo. Y pregunta, ¿y a quién yo voy a enviar? Bueno, pues obvio, el hombre a quien se le acaba de limpiar los labios y a quien se le acaba de quitar la culpa. ¿Es el instrumento ideal? Entonces Dios, dado la disposición de Isaías, lo comisiona y le da un mensaje. Ahora, oigan esto. Y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entiendan. Ved por cierto, pero no comprendan. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos,
ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Ajá. Entonces, explícame el asunto, diría alguien. Porque primero Dios está preocupado porque quiere enviar un mensaje para un pueblo que todavía está en un punto en el que si escucha el mensaje, vuelve en sí. Jeremías profetizó. Yo no tengo el dato cronológico exacto ahora, pero le aseguro que profetizó mínimo 70 años después de Isaías. Porque Isaías predijo la llegada de Ciro, que vino 70 años después del cautiverio, que es el que proclama el decreto de liberación, porque Ciro era el libertador. Y la profecía de Ciro se dijo 150 años antes. Por lo tanto, que cronológicamente hablando, estamos hablando de que Jeremías está hablando unos 70 años después. Y ya Dios en los tiempos de Isaías está lidiando con un pueblo que no quiere entender. Pero ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Ay, mis hermanos. A veces uno se pregunta, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios hoy? ¿Cuántos mensajes más tendrá que escuchar para ver si ocurre algo? Y si no ocurre nada, entonces ya sabemos lo que vendrá. Ese mensaje que no logró nada es el mensaje que le juzgará después. Cuando Cristo precisamente está diciendo por qué enseña en parábola, vayan a Mateo capítulo 23, capítulo 13, perdón. Verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así que en el fondo parece ser que todo se reduce a la disposición de hacer algo con lo que se tiene y estar dispuesto a cumplir el propósito de Dios y escuchar la voz de Dios. Por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, es decir, se repite la historia. De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Con lo que Dios está luchando es con una dureza de corazón, es con un estado de rebelión que bien puede estar representado en la vida de una persona, pero que a veces, desgraciadamente, es como una pandemia que va contagiando a uno, y ese al otro, y ese al otro, y llega un momento que todos están bajo la misma situación. Yo he dicho que si algo no ocurre con la iglesia adventista en los próximos años, decididamente, lo que va a quedar, lo que nosotros vamos a dejar de lo que es la obra de Dios y el adventismo es una caricatura, un dibujo animado. Pero en el fondo yo sé, como dice Palabras de Vida del Gran Maestro, que Dios tiene sus Enocs en la tierra. Y que, como le dijo la divina respuesta a Elías cuando pensó que estaba solo, que habían 7,000 hombres que no doblaban rodilla ante Baal. Y de esos Enocs y esos miles de hombres que no doblan, y mujeres, jóvenes y jovencitas, que no doblan su rodilla ante el mundo, ni ante la apatía y la indiferencia y el secularismo de este mundo, con esa gente que Dios va a sacar algo de aquí. Pero al ritmo que vamos,
lo vamos destruyendo todo a nuestro paso. Y esto es alarmante. De manera que escuchar una parábola no es necesariamente no saber qué es lo que Cristo está hablando. Como los principales líderes podemos decir, es de nosotros que Él está hablando. Bien, pues ¿por qué no se arrepienten si ya entendieron? Porque no se van a arrepentir. Están atados a la rebelión. Bien, Dios le dijo a Caín, yo no puedo aceptar tu ofrenda, Caín. La de Abel la acepté, pero la tuya no la puedo aceptar. Parece que hay injusticia en Dios, pero Dios es el que determina la calidad de la ofrenda que Él debe recibir. Porque Dios es el dueño y es Dios. Y debe ser y siempre ser Dios. La criatura no puede determinar cómo Dios debe aceptar su ofrenda. Pero en el caso de Caín, él trajo lo que él entendía Dios debía aceptar. Aunque era lo mejor de lo que él producía, me da la impresión a mí, eso sería un buen tema, me da la impresión a mí de que no es que no haya sido lo mejor, es que no incluye algo que debe incluir para que sea lo que Dios puede aceptar. Bien, le voy a ilustrar rápidamente un caso en el que Dios no acepta tu ofrenda, tampoco en este tiempo. Tú sabrás si lo hace como Abel o como Caín. Y es cuando tú tienes un problema con alguien, una diferencia con un hermano, y tú ignoras la posibilidad de resolver esa diferencia, pero vive trayendo tus diezmos y ofrenda a la iglesia. ¿Qué dijo Jesucristo que se debía hacer primero? Ve y arregla esa situación con tu hermano y luego trae tu ofrenda a la iglesia. Parecería ser que Dios necesita todo el dinerito nuestro. No. Realmente Dios no necesita nada. Si Dios tuviera hambre, a nosotros no nos lo dijera. Se lo dijera a otra gente. Porque de Dios es el mundo y su plenitud en Él y los que en Él habitan. Así que Dios le dijo a Caín. Caín entonces hizo así. Bajó el rostro, frungió el ceño. Y Dios está ahí. Le dijo, Caín, ¿qué fue lo que pasó contigo? ¿Tú no crees que si tú haces las cosas bien, yo la aceptaría? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Mira, Caín, oye la advertencia aquí. Mira, Caín. El pecado, como una fiera salvaje, te está acechando. Ese es, yo le estoy traduciendo el sentido original del texto. El pecado está al acecho. Esa expresión al acecho proviene del mundo de las bestias salvajes. Y recuerda la serpiente que estaba al acecho de que alguien pasara cerca del árbol o se detuviera allí a curiosear, lo que finalmente desgraciadamente terminó ocurriendo, y ahí le tiró el gancho. El pecado está como una fiera a tu acecho. Quiere devorarte, pero tú tienes que sobreponerte a eso. ¿Había todavía una posibilidad de que Caín arreglara las cosas? Sí, lo había. La palabra entonces carecen de sentido. Pero finalmente Caín lo que hizo fue que salió de ahí, invitó a su hermano al campo y allá lo mató. O sea, esa palabra la encuentra Caín de nuevo otra vez el día del juicio. Porque esa palabra fue la invitación a volver en sí, como el hijo pródigo. Sí, está bien, me voy a someter. Hermanos, yo no puedo seguir ya por el tiempo, pero creo que hasta aquí nos resultan claras algunas cosas. Las parábolas hay que tomarlas en serio. Segundo, están diseñadas para que a alguien no se le ocurra decir un día, es que el pensamiento, esa idea fue tan compleja, tan teológica, citó tanto el hebreo y el griego,
que yo al fin y al cabo, neófito, no pude entender nada. Entonces nunca tuve responsabilidad contigo. Cristo dirá, no, porque fue que yo la puse tan fácil, que nadie queda sin excusa. Pero historias como eran, llevaban consigo unido a los misterios del reino. Y esos misterios del reino yo los abrí ante ustedes. Y ustedes prefirieron los puestos terrenales, la gloria terrenal, puestos temporales, que ustedes mismos lo compraban, uno con otro se lo compraban. No es así, que eso el registro muestra. La política malvada. Hermes Taveras dijo en una ocasión, hay personas que se van a perder porque buscaron posiciones a las cuales Dios nunca los llamó. Ellos se autonombraron. Hermanos, permitamos, y esto es algo para mí, no estoy predicando solo para ustedes, yo estoy predicando para mí y para los que van a ver este video de manera diferida después. Tratemos de entender los misterios del reino de Dios. Tratemos de entender el mensaje, tomar la parte que nos corresponde y hacer nuestra parte. Y que esa parte incluya aceptar los misterios del reino, aceptar las verdades de la palabra y poner nuestra vida en armonía con esos mensajes, con esas verdades. Así es. Vamos a dejar de tarea otra vez la misma parábola, Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Y luego entonces, cuando yo vuelva, trabajaremos con esa explicación y así vamos a ir corriendo. ¿Creen ustedes que deberíamos orar un momentito en silencio para que Dios nos dé la oportunidad de reflexionar un poco? Vamos a postrarnos, vamos a hablar con Dios allí.